Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista y el día de hoy estamos con una persona muy especial, una persona que se dedica a esas cosas que ustedes saben que a mí tanto me gustan y me atraen. Ella es una bruja, pero no es una bruja cualquiera, es una bruja tántrica. Así es, como lo acaban de oír, es una bruja muy especializada y por eso decidí entrevistarla. Le envié un mensajito por ahí, dije ojalá que me conteste porque mis seguidores tienen que conocerla y ella es la bruja Atenea. ¿Cómo estás? Hola, ¡Uy, qué padre! Súper bien, estoy muy emocionada, muy contenta. Gracias, gracias, gracias por este espacio de verdad. Oye, fíjate que mucha gente se va a preguntar, ¿qué es una bruja tántrica? Por supuesto. Antes de comenzar, antes de empezar, quiero hablar que esta es mi verdad. No tengo la verdad absoluta. Yo hablo por mí, ¿sí? Mi vida es mi crecimiento, o sea, mi vida es mi despertar. Entonces yo siempre hablo por mí de mi práctica y lo que yo hago, ¿sale? Entonces eso siempre yo con mucho respeto. Ah, el Tantra es la fuente de poder más grande que puede existir. Entonces, imagínate si es la fuente de poder, la fuente de creación, todos venimos del Tantra, ¿sí? Que al final es la magia sexual. Entonces, todos venimos de este acto y es el fuente de poder y es lo que a mí me ha dado absolutamente todo. ¿Cómo es que te iniciaste en este mundo de la magia, de la brujería, del tantra? Cuéntanos un poquito de ti, por favor. Mira, el Tantra llegó apenas desde que yo comencé a una relación estable, tanto sexualmente como emocionalmente. Pero mi vida de brujería empezó, sí, yo recuerdo desde pequeña yo he tenido estos conocimientos realmente. Ahora sí que me voy a escuchar bien Marta y Gareda, de verdad, pero yo le creo a mi hermana, yo le creo a mi hermana de verdad. Entonces, cosas bien random y desde chiquita empecé a visualizar, desde los 3 años, le decía a mi mamá lo que iba a pasar. Entonces, fue una travesía muy difícil de familia muy católica, ¿no? Me metieron a la escuela de monjas, me exorcistó el padre, bueno, no, muchas cosas que realmente yo, ¿qué está pasando? En realidad estaba yo despertando, ¿no? Hasta que, pues, mi propia mamá me acercó a la brujería sin darse cuenta. Entonces, desde ahí yo despierto y me doy cuenta que soy bruja. Yo desde toda mi vida recuerdo traer cartas, desde que iba en la primaria, traía esas cartas que vendían antes en las farmacias de barajas españolas y siempre era de leer ese tipo de cartas, me llamaban. Entonces, desde que tengo conocimiento, he visto y he sentido y conocido muchos seres que ahora ya no se manifiestan como antes, pero sí vengo yo de pensar que estoy loca. Oye, es interesante eso que estás diciendo, que te llevaron con un sacerdote para que te Sí, exorcizara. sí. Y no el sacerdote con otros padres, esos de paren de sufrir. Hay muchos lugares porque realmente, pues sí, mi mamá, o sea, es que yo también era un desmadre, ¿no? Entonces yo también era muy obscura y realmente yo hice cosas no tan buenas antes, ¿no? Porque realmente yo sí escuchaba a esos demonios que se metían, muchas veces se metieron y muchas veces quise, ¿sí? Porque yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces, pues obviamente le adjudicaban que quizás estaba mal de la cabeza, ¿no? Entonces, pues me llevaron a todos lados, ¿no? Que con los padres, que con las monjitas. El último sí fue a que me hicieran un exorcismo y sí pasó algo ahí medio raro, porque sí, por supuesto, traía yo algo ahí raro, pero al final, pues no era ahí tampoco, ¿sabes? Ok, es muy interesante. Yo creo que en algún momento de sus vidas, toda bruja que se haga llamar bruja, bruja, tendría que haber pasado por una especie Por de supuesto. calvario como este. Por supuesto. Al final, pues yo me salí muy pequeña de mi casa porque pues no me bajaban de loca y yo también hice cosas que no eran buenas. Pues me salí a temprana edad y a darle, porque yo sabía que yo me quería dedicar a esto. Yo desde los 15 años estaba limpiando y haciendo pendejadas, porque sí las hice, nada más cobré por cobrar, utilicé mi don a lo estúpido, que agradezco a todo eso porque hoy soy lo que soy, me considero una bruja muy chingona.
Y la verdad es de que todo lo que se ve en tus redes sociales, que de hecho están apareciendo en este momento y van a seguir Síganme, apareciendo a síganme. través de todo el video, se ven cosas muy bastante peculiares, algunas de ellas bastante interesantes y Fuertes, sí. fuertes, ¿eh? Yo la verdad Sí, es de que sí, yo no me ando con cosas, yo te hablo como son. Sí, 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 ya me fijé y seguramente quienes estén viendo este video van a ir a tu cuenta y van a dar cuenta de lo que es realmente la magia sexual. A ver, sí. cuéntame, hay un término que tú utilizas que es sexualidad sagrada. ¿Puedes hablar de la sexualidad sagrada? Por supuesto, la sexualidad sagrada es esa arte de conciencia, ¿sí? Ya estoy hablando, sí, de un acto entre dos personas, ya lo estoy hablando así, ya no es todo en general, no, aquí ya es el acto entre dos personas, ¿sí? Realmente llegar a la sexualidad sagrada no es nada fácil, pero la sexualidad sagrada te entrega y te eleva a orgasmos cósmicos que te pueden ayudar a abrir camino a lo que tú necesitas. Por ejemplo, eso es lo que yo hago, lo que yo trabajo. Yo te puedo contar que yo mis trabajos los elimino, los revierto con un orgasmo. ¿Me entiendes? Orgasmos, o sea, acabas Cósmicos. cósmicos, o sea, eso es como Eso un existe. orgasmo mágico. ¿Cómo es un Sí, orgasmo cósmico? se tarda mucho para llegar a eso, se necesita una conciencia, se necesita obviamente mucha disciplina, se necesita dejar de estar viendo porno y aprender a masturbarte y a tocarte conscientemente, elevando la masturbación a algo consciente, elevado, donde te guste ver tu lingam, tu yoni, y lo eleves, pero eso es de constancia, ¿sí me entiendes? O sea, por supuesto no es nada fácil. Hoy en día todos dicen, ay, qué magia sexual, ay, no, no tienes ni idea de lo que es la magia sexual. Entonces sí, sí es todo un proceso. Oye, Atenea, ahorita ya entramos en temas de orgasmos, de masturbación, de pornografía y bueno, pues ya entramos, entonces déjame decir, yo en tu cuenta, en tus redes, en Instagram, vi un video que me llamó bastante la atención y hasta cierto punto me resultó un poco erótico porque yo vi que tú eres maestra, tú das clases, hay muchas mujeres que te siguen y yo vi un video en donde tú pusiste a bailar a las demás brujas y tenían orgasmos mientras bailaban. Sí, sí, ¿Cómo es eso? sí, sí. A ver, Eso, cuéntame. ay, es algo mágico. Realmente me costó mucho trabajo para yo llegar a esta conexión. Sané mi sexualidad. Yo tengo un maestro muy grande de Tantra que es mi esposo. Mi esposo es quien me enseñó todo lo que sé. Entonces, híjole, realmente es algo hermoso porque las entiendo, ¿sabes? Las entiendo. Yo sé analizar a una mujer increíblemente así como a un hombre, los conozco. Entonces, las siento, sé dónde están atoradas, sé qué tipo de orgasmos necesitan, desde su cuerpo, desde todo, ¿me entiendes? Entonces, ellas tienen esa confianza en mí porque yo me abro totalmente con ellas, ¿me entiendes? Porque vengo de lo mismo. Entonces, son rituales y son sanaciones que yo hago con las mujeres y por supuesto llegamos a ese orgasmo sin tocarse, con tan solo danzar, con tan solo escuchar y sentir y vibrar en ese momento lo que estamos vibrando. O sea, terminan escuirteadas, venidas y todo y bien limpiecitas, liberando. Fíjate que eso que tú me estás diciendo de despojarse de estas manías y necesidades materiales y físicas, como lo es el tener que ver, por ejemplo, pornografía, el tener que tocar un cuerpo, el ajeno, el tener que valerse de imágenes o de este tipo de cosas, pues en cierta forma es parte de la humanidad, pero no es parte tanto de lo espiritual. Y lo que tú estás haciendo es más espiritual, porque prácticamente estás teniendo orgasmos contigo mismo, tú solo. Entonces Exacto. eso es incluso hasta una forma de ayuno sexual, porque no estás teniendo Sí, sexo con otra persona, con tu... es algo hermoso, delicioso. Ya me imagino. Sí, de verdad Oye, que sí, sí, es algo hablaste muy bonito. ahorita. Mira, yo te envié unas preguntas como para darte pistas de cómo iba a fluir la entrevista, pero Ya la verdad sé, es de que me se está enteré. dando. O sea, no, es que sí, y esto es lo padre, o sea, esto es lo chido de que cuando una entrevista se da así, que hay buena vibra de las dos partes y podemos hablar tranquilos.
esto me encanta y a la gente también. Acabas de decir algo de tipos de orgasmos. Sí, sí, sí. Tú ves a una Ahorita del mujer. que... Tú ves a una Sí, mujer dime. y tú acabas de decir que tú ves a una mujer y de repente la analizas, la sientes y dices, ah, mira, a esta mujer le hace falta este tipo de orgasmo. ¿Cuáles son los tipos de orgasmos, digamos, más comunes o que nos pudieras generalizar? Todo es un orgasmo, todo. Todo es un orgasmo desde que tú y yo estamos hablando ahorita, ¿sí? Desde que puedes comer algo, simplemente tú lo sientes, ¿sí? O sea, todo lo puedes convertir en ese orgasmo cuando realmente te entregas a lo que estás viviendo en ese momento. De verdad, así cuando comes algo rico, ¿no dices, oye, acabo de tener un orgasmo en la boca? Sí, sí lo tuviste. Muchas veces la palabra orgasmo la vemos únicamente conectada con, ay, ya me viene bien rico, ¿no? O sea, todo es orgásmico. ¿Sí? Pero ya cuando se trata definitivamente de ese orgasmo, pues sí es algo que te lleva, como te dije, una disciplina, pero realmente aprenderlo a hacer por ti mismo. No que sea malo el porno, pero realmente luego necesitamos nada más estarlo viendo y es tocarte y ¿qué haces? Terminas bien cansado. O sea, en lugar de elevar ese orgasmo, terminas cansadísimo, te acuestas, comes otra vez y así estás todo el día, que a que lo hagas totalmente consciente. Y cuando lo empiezas a hacer con más conciencia, atraes todo. A mí me ha dado todo de verdad la magia sexual. Oye, a ver, cuéntame entonces, porque se habla de el tantra, yo lo considero, bueno, es un tema del oriente, el Exacto. tantra. Cuando hablamos de hinduismo, cuando hablamos de esas culturas que están como más tiradas como para la India, Indonesia y todo esto. Entonces, ¿qué pasa cuando combinas el tantra con la brujería? Es decir, ¿cómo es que mediante el sexo o la sexualidad o los orgasmos o este tipo de energías sexuales se puede hacer brujería? Mira, quizá mucha gente esto totalmente no lo combine, pero yo todo lo que voy aprendiendo y lo que voy viviendo lo traigo, ¿sí me entiendes? Si yo aprendo algo de esta persona, lo aprendo y lo transformo a mi manera, ¿sí me entiendes? Al final el tantra es un estilo de vida. Efectivamente viene del oriente, pero realmente yo no le doy totalmente ese término, ¿sí me entiendes? Yo le voy más como a la sexualidad sagrada, pero realmente, como te digo, hay muchos tabúes, ¿sí? Entonces, definitivamente, ¿cómo lo combino? Desde que comienzo a conectar conmigo y me doy cuenta del poder que tiene la sexualidad sagrada y de qué forma la puedo trabajar, porque los primeros trabajos que me piden son los amarres de amor. Uy, no, o todo el mundo quiere a la gente a la da fuerza. ¿Y tú no, cómo crees que lo va a traer a la fuerza? ¿Para qué quieres a alguien a tu lado? Pues para estar con él íntimamente, ¿sale? Entonces, obviamente, pues tiene todo que ver en la brujería. Entonces, o sea, la magia sexual es una de las más poderosas en la brujería. Por ejemplo, ¿qué es lo que has alcanzado tú como bruja a través del tantra o de la brujería sexual? ¿Conmigo Sí, misma? sí, porque tú me dices que el tantra, que la brujería sexual te ha dado todo lo que tienes, ¿no? Y bueno, eso se ve súper reflejado en tus redes sociales. Yo sé que hay mucha gente que para la que esto es un tabú y no hablan de esto de manera tan abierta como lo estamos haciendo tú y yo. Sé que muchas personas sienten esa curiosidad y muchas Por personas supuesto. quizá no vean este video cuando están comiendo, pero a que lo van a ver cuando estén Lo, acostados en sus cuartos solos sin los que van nadie a, los vea. lo van a Entonces, hacer. ¿por qué? Porque ellos sienten esa curiosidad. Todavía no tienen como esta mentalidad tan abierta como para a platicarlo como tú y como yo. Hay algo, hay una espinita. Entonces yo quiero que tú, no sé, nos digas qué es lo que se puede lograr si Exacto. nosotros practicamos la magia sexual. El, yo hablo o voy a hablar por mí totalmente. Yo al decir todo me refiero primeramente a mi despertar, ¿sabes? A mi despertar porque si yo puedo estar bloqueada o puedo estar muy saturada, puedo irme a hacer un autotoque, puedo provocarme un orgasmo o simplemente puedo ir a la oficina de mi esposo, hazme lo que quieras. Y en ese momento todo se me olvida. No sé, o sea, todo, porque en ese momento estoy concentrada en venirme y en soltar. Entonces, al decirte todo es porque puedes dejar todo a un lado, reconectarte nuevamente contigo y decir, ok, ya huevo, a ver qué, que tenemos que pagar esto, que el otro, que estoy vibrando bajo, que voy a firmar mi divorcio, un orgasmo, todo te ayuda. Ay, te fuiste, ¿está?
No, aquí estoy, no te Ah, preocupes. ok. Entonces, a lo que me refiero es a eso. Sí, definitivamente he ido abriendo puertas. Yo soy muy creyente. Yo creo en muchas cosas que se me manifiestan, pero mi despertar ha sido con Ganesha, el dios hindú, el cual me ha puesto obstáculos muy fuertes. O sea, vengo de dar consultas en el VIPS de San Jerónimo. Sí, de ahí yo atendía antes, allá tener ahorita mi centro, y pues fluyendo, ¿no? De resultados de gente que realmente está y de gente que también mal viajada, pero al final yo siempre estoy aquí, ¿sí me entiendes? Porque sé y confío en lo que hago. Entonces, a lo que me refiero todo es eso, también al amor, o sea, realmente la sexualidad y llevar una sexualidad plena, un autotoque pleno conmigo misma, me dio todo. Tengo una familia bonita, tengo un esposo que amo con toda mi alma y que, o sea, y si me entiendes, a lo que me refiero con todo es, primero, el amor. Me siento plena en ese aspecto y es lo que me gusta transmitirle a la gente. O sea, que no es nada más así de que, ay, quiero aparentar algo que no soy. No, definitivamente. Entonces podríamos decir que la Atenea que vemos en las redes sociales es la misma Atenea. Sí, sí, definitiva. O sea, yo te lo juro que les hago videos y estoy espintándome, no me pongo filtros, o sea, me gusta que me vean, me gusta mostrar mi cuerpo. Yo te voy a decir una cosa, yo todas mis fotos, todo lo que subo, lo subo preparado. Dije, si en algún momento alguien me va a dedicar algo, pues que lo haga bien y que tenga mi energía padre y que fluya. Y me lo han dicho, ¿sabes? Ok. O conmigo, con mi esposo, y elevamos esa energía tan padre. De hecho, eso me gusta. Yo tengo grupo de brujeres en donde ahorita acabamos de pasar un autotoque. Imagínate más de 30 mujeres gimiendo y teniendo orgasmos y entre todas sentir esa energía y elevarla. ¿Te imaginas? Entonces ahorita acabo de abrir otro grupo en donde también hay una personita que está en un cuerpo y sabe que es mujer, ¿no? Pero entonces, o sea, está muy, muy, muy padre ahorita todo lo que estamos moviendo y me gusta empoderar a las mujeres y se sientan seguras de sí mismas y me gusta reflejarlo. Qué bien. Oye, a través de este video van a estar saliendo tus redes sociales, pero seguramente más de una mujer va a querer conocer tu trabajo. ¿Qué nos Yes. recomiendas o qué le recomiendas a esas mujeres? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, yo te encontré y te sigo en Instagram, pero Sí. ¿qué pasa con tus TikTok? Porque te han cerrado varias cuentas, pero tú estás siempre al pie del cañón y Sí. bueno, la gente te puede contactar por qué medios. Instagram estoy como Atenea-Lunar. En Facebook estoy como Soy tu guía es. Y en TikTok, ay, no me acuerdo. Bruja Atenea. Ok. Yo es que ya son un buen que me pero Bruja Atenea. Ok, bueno, ahí está para que las interesadas en tener orgasmos cósmicos, muy probablemente le vamos a poner así al Hombres y video, mujeres. hombres y mujeres. Ok, Sí, bueno, yo no he visto sí, hombres en tus sí. redes sociales, pero qué bueno que me dices. No, Ah, realmente ellos están ocultos, pero sí trabajamos así con hombres y mujeres. bueno, a ver, le voy a sugerir a mi esposa que, a ver, Y sobre todo parejas, sí, sí, exacto, sobre todo parejas. Las parejas son mi especialidad, soy buenísima para, ay, no, 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 de verdad, o sea, ahorita están locos todos de esa sensualidad y reconectar nuevamente con sus parejas, es algo hermoso. también te dedicas como toda buena bruja al tarot. Pero tú, por ejemplo, tienes Sí, un tarot que mezclas un poquito tus conocimientos con todo ello. Se puede, por ejemplo, no sé, tener un tarot a manera como de terapia o involucrar el tarot o las lecturas del tarot o las cartas en la sexualidad. sí, definitivamente sí. Sí, 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 sí se puede involucrar. Yo tengo una relación muy diferente. Yo sé que muchas brujas van a vibrar conmigo. Yo nunca he leído un librito de los que trae el tarot, ¿me entiendes? Nunca, 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 nunca. Cuando lo agarro, me conecto totalmente con él, lo siento. Y esto es algo que a muchos les vuela la cabeza porque hoy en día que sí, yo respeto los cursos, respeto todo, pero realmente vengo de ser bruja y de sentir la energía, ¿sí me entiendes? Entonces realmente, por supuesto que sí, sí. El tarot ha sido el que ha despertado también toda mi vida. De hecho, hasta hay un tarot tántrico, ¿me entiendes? Un tarot de la sexualidad, o sea, está súper gráfico, o sea, ya sabes, posturas y todo, pero súper bonito. Entonces, por supuesto que sí, se involucra en todo. Oye, ¿nos puedes compartir alguna experiencia poderosa que tú hayas tenido a la hora de ayudar a una persona a descubrir
como su propia magia interior? Por supuesto, tengo muchísimas. Soy muy afortunada y es lo que te digo, tengo muchísimas personas que dan su testimonio, pero sí tengo una en especial que realmente la constancia, ahorita ella ya se dedica a esto también, ¿sí? Se ha empoderado tanto, ya vino buscándome para atraer a una persona, pues obviamente le hice creer que sí le íbamos a atraer porque yo veía su magia y su poder, yo vi ese don que ella tenía, entonces pues lo que hice fue alejárselo, empoderarla y ahora ya se dedica a esto y ahorita está trabajando conmigo. Yo he visto en diferentes fotografías tuyas, en diferentes videos, que dibujas diferentes puntos en tu cara, en tu rostro. Por ejemplo, el día de hoy traes unos puntos cerca de los ojos, pero en Sí. otras ocasiones te los pones en diferentes partes. ¿Nos puedes hablar de esto? ¿Es meramente Sí. estético o tiene algún significado? No, fíjate que tiene un significado. Yo cuando era chiquita, mi abuelita siempre me ponía un puntito aquí con lo que sea, pero ella me lo ponía, ¿cómo se llama? Carbón. Me lo ponía con carbón y luego yo me ponía como muchos y ella me explicaba que los puntos eran puntos energéticos que te ayudaban a quedarte ahí, a concentrarte en ese punto sin desenfocarte y es esa energía que se guarda ahí, ¿sale? Entonces yo los 4 puntos que yo utilizo son los 4 puntos cardinales, ¿sí? Los elementos y es mi protección y también me ayuda para hechizar con la mirada. Ok, bueno, dime cómo manejas, porque si de por sí el ser bruja ya está un poquito satanizado últimamente, Sí. pero dime cómo manejas toda esa negatividad y hostilidad que de pronto puedes encontrar en ciertas personas hacia tus creencias y tus prácticas. Sí, mira, esto lo pasé ya hace muchos años, como te dije, con mi familia. Realmente yo siempre he defendido lo que soy, pero no al grado de pelear o de discutir de que mi verdad es más, no, no, no. Simplemente me alejo y no hago nada de caso al hate. O sea, no hago caso cuando se metan a comentar algo, alguna situación, yo los dejo hasta que se desahoguen y ya terminaste que ya te bloqueo. O sea, realmente no le hago caso. Es muy fuerte todo lo que manejo y mi energía es muy grande para realmente concentrarme en algo tan estúpido. He estado en chismes, por eso me han quitado mis cuentas en chismes estúpidos a los que les he dado yo fin y realmente no le hago nada de caso porque es una vibración muy baja y tengo más de 1000 pacientes. Eso habla bastante de ti, porque no cualquier bruja te puede decir, tengo más de 1000 pacientes. O sea, tener más de 1000 pacientes quiere decir que hay una publicidad ahí de boca en boca Sí, que tiene que sí, todo lo mío es funcionar referencias. de Ujú. manera efectiva. Porque las brujas así son. O sea, te puedes anunciar en redes y todo lo que tú quieras, pero si no eres buena, no. Sí, Casi siempre una sí. persona cuando acude a una bruja acude por recomendación, no porque se anuncie. Sí. Y fíjate, Entonces, me gustaría contarte algo respecto a eso, no sé si pueda. sí, no, Yo me tú acuerdo cuéntame todo lo que quieras. cuando era chiquita, mis tías o mi abuelita me llevaban con esa señora que limpiaba, ¿no? Y tenía un chingo de gente, te lo juro, tenía siempre un buen de gente formada y yo me acuerdo que me metían y veía todo lo que hacían, decía, yo quiero ser como esa señora que todo el mundo recomienda. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Voy a mi rancho, a Puebla, allá a mi barrio, y tengo la gente, ya me está esperando y se siente bien chingón, porque mayormente la gente que viene conmigo es por recomendación y me encantan las redes sociales, o sea, gracias a las redes sociales, la verdad yo he llegado a muchas personas y me gusta también subirme a hacer cositas, pero nunca, nunca, nunca en chismes, o sea, eso sí, nunca. Entonces, cuando tú hablas de que has ayudado a personas, cuando tú hablas de que tienes pacientes, seguidores, ¿me estás diciendo que tú eres una especie de guía espiritual? Sí, mira, realmente es que, mira, hago de todo. Ahorita mi especialidad son las operaciones espirituales. Al mes tengo casi 10 operaciones espirituales y entre ellas está mi mamá totalmente también de testimonio, ¿no? Entonces, es que realmente no podría yo como simplificarlo en algo solo, ¿sabes? Por eso te digo, es el tantra. Soy la bruja del todo del tantra y lo digo con mucho amor y sin ego porque realmente luego muchas personas se han sentido intimidadas por eso y me han atacado, pero yo defiendo mi verdad y lo que soy. ¿Qué son las operaciones espirituales? Mira, las operaciones espirituales son cuando te mandan alguna energía negativa para que enfermes, ¿sale? Muchas veces estas energías negativas se pueden presentar como cánceres.
Y así, no, de verdad es que yo tengo una voz que pasa y luego hasta me andan ahí acusando de que, oye, ya se murió mi mamá, pues que yo te dije y pues no podía hacer nada, yo te dije que empezáramos a hacer algo, ¿me entiendes? Son cosas que pasamos, sobre todo yo como bruja. Entonces, lo detectamos, la gente viene o van que ya les dieron un diagnóstico en el hospital y ya lo dieron y vemos si podemos hacer algo. A los 2, 3 meses superó el cáncer totalmente, no hubo necesidad de más quimioterapias y realmente ha habido gente que llega al doctor y dice, ¿qué hiciste, güey? ¿De verdad? Esto es algo muy complejo, no sé, no lo puede decir cualquier persona porque hoy en día hay mucho charlatán, pero yo sé lo que soy y por supuesto siempre estoy aquí y sé lo que hago y es algo muy cañón, las operaciones que mucha gente, tengo muchos testimonios, estoy empezando a subir testimonios de las operaciones que sí están muy, 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 te transforman la vida. Ahorita que tú estás hablando, me has hablado de Ganesha, me has hablado un poco de Tantra, me has hablado de operaciones espirituales. Atenea, tú, bruja, ¿crees en Dios? Yo creo en todo lo que se ha manifestado a mí, creo en un ser supremo, creo en Jesús como maestro ascendido, porque se ha manifestado a mí. Creo en la Virgen, como la he visto, yo la he visto como una pinche diosa y contándome su historia. Entonces yo creo en Jesús como maestro ascendido con ese respeto. ¿Cómo es Así que tú... como creo en Baphomet. Sí, sí, claro. O sea, cuando uno acepta la existencia de ciertas entidades espirituales, Exacto. automáticamente hay como su contraparte, ¿no? De Sí, cierta forma. Oye, sí. ¿cómo puedes tú ayudar a alguien a potenciar su abundancia o su bienestar, su suerte, su riqueza, su buena fortuna a través de las prácticas mágicas? Yo te voy a decir una cosa. Esto es la primera vez que lo voy a hablar así, lo he hablado en persona. Yo he ayudado a personas y he tenido 3 o 4 personas que les he ayudado con trabajitos de ganarse algún premio. Lamentablemente ya ninguna de ellas me habla y dice que nunca fue verdad lo que pasó y de chismosas no me bajan, ¿no? Pero hoy en día me di cuenta que esas prácticas no eran buenas, no me traían nada bueno porque al final también lo estaba haciendo yo con esa ambición y no me iba bien. Hoy en día te puedo decir que veo el dinero sin carencia y es lo que yo ayudo a la gente. Y cuando yo veo que, por ejemplo, me lo quieren pagar así, ay, es que no tengo, ¿sabes qué? Desde este momento ya hubo una queja, yo no puedo ayudarte, porque si vas a hacer algo, va a ser confiando. Yo soy una bruja muy abundante y de verdad la gente que ha empezado conmigo siempre se le regresa y se le regresa. Creo mucho en la energía del dinero, pero en la vibración alta de que lo merezco y no con carencia. Y así es como le ayudo a la gente a verlo, que no sea con carencia, que no vibre así, porque entre más carente eres, te cuesta mucho trabajo a llegar a tenerlo. Entonces el dinero nos ayuda a cumplir nuestros sueños. No hay otro medio más que él, pero cuando lo vemos con conciencia y la sexualidad sagrada me ayuda a ello impresionantemente. ¿Qué consejo le darías a una persona que se quiere iniciar o que quiere experimentar esto que llamamos sexualidad sagrada u orgasmos cósmicos? Primero, antes para iniciarse, es saber que realmente quiere hacerlo. Yo a las personas que los aconsejo que comiencen a hacerlo es cuando pues no saben tocarse, nunca han tenido un orgasmo, no tienen esa satisfacción con su pareja, y realmente yo lo que puedo aconsejar es que comiencen primero a conocerse ellos mismos. Hay mujeres que nunca, de mis chicas, que nunca se habían metido un dedo, ¿sí me entiendes? No sabían cómo se sentía su vagina por dentro y hombres que nunca se habían dado un buen masaje de testículo. Entonces, lo que yo hago siempre es aprender a dar un buen masaje en esa parte, ¿sabes? Pero primero es saber que lo quieres hacer, porque no es cualquier cosa. Una vez que lo hagas, yo les puedo ayudar, por eso están mis redes sociales, tú pueden buscar a más personas, pero realmente primero es empezando a aceptarte y aceptar la sexualidad como la tengas ahorita, como la estés vibrando. ¿Estás de acuerdo en que la magia sexual contribuye a la autoaceptación y a la autoestima de las personas? Por supuesto, ¿Puedes hablarnos de ello? totalmente. Pues al final es como te decía, ¿no? Todo se generaliza, o sea, realmente en mi práctica yo todo se lo voy a atribuir ya de 11 años para acá, que es lo que llevo ya con la sexualidad sagrada, que es, a mí, mira, la sexualidad sagrada salvó mi vida, mi matrimonio, el simple hecho de saber tocarme e intencionar y hacerle sentir eso a mi pareja, ¿sabes? Ahorita también voy a abrir cursitos, bueno, no es cursitos, voy a hacer una masterclass de sexo oral, de cómo dar un masaje de lingam, de pene, así es como lo llamamos, y de testículos, de yoni, y eso ayuda bastante en las relaciones. O sea, yo todo
lo atribuyo totalmente a esto. ¿Crees que, por ejemplo, un orgasmo se pueda intencionar, la energía de un orgasmo? Sí, es como te digo que yo trabajo, realmente yo trabajo cuando es algo muy fuerte, comienzo a prepararlo, porque no es así como que ya, ¡ay, que me den el trabajo que necesito! No, o sea, no, jamás, jamás, ¿sí? Específica, ¿no? Pero no. Entonces, para esto es todo un proceso, porque una vez intencionando un orgasmo para que lo necesites, yo tengo, con mucho amor y sin ego, tengo una camioneta allá afuera después de tanto que la intencioné por medio de un orgasmo, ¿me entiendes? Se me abrió todo, le digo, la estoy pagando, ¿no? Pero abrimos, o sea, sobre todo en la cuestión económica, por supuesto, se puede intencionar un orgasmo increíble, pero es todo un proceso, o sea, no es así como que de rapidito, ¿no? Y en tus cursos hablas de estos procesos, es decir, una persona que quiera practicar la magia sexual para intencionar esa energía, para conseguir cosas, ¿puede entrar a un curso de intención de orgasmos? Eso todavía no lo he abierto, porque como te digo, sí es todo un proceso, porque puede llegar una persona que realmente trae una situación súper delicada y trae un bloqueo en el primer chakra y no se puede, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces ya tendría que ser personas, ahorita ya tengo gente que trabaja totalmente así y y están súper bien en pareja, ¿sí me entiendes? Entonces no es así como que ya lo abro, no. Por ejemplo, aquí en los grupos de mujeres vamos empezando con la sanación de las uñas de los pies literal hasta los pelitos, ¿sabes? Entonces trabajamos todo porque realmente les ayudo y les enseño a tener orgasmos en toda parte del cuerpo con el simple hecho de acariciarlo. Cuéntanos dónde está el primer chakra y cómo lo desbloqueas. Sí, el primer chakra para los hombres cuando lo sientan, que es algo delicioso, lo tienen en la próstata, cuando tú metes el dedito y empiezas a presionar en la parte de ahí se aloja y normalmente todos ahí lo tenemos y eso todo lo expande totalmente. Entonces es muy importante tener abierto ese chakra o no en su totalidad. Entonces realmente ahí se aloja y se expande totalmente, pero pues obviamente no vamos a meter así el dedo. Así comúnmente, pues es nuestro primer chakra está bajito en el Pirineo, ¿verdad? Pirineo, perineo, en el perineo. Es que aquí está mi maestro para que digo, soplame en unas cosas, manito, porque si no. A ese maestro luego lo vamos a entrevistar, no te preocupes. Ay, entrevístalo, sí, por favor. ¿Cuál es la mayor transformación que has presenciado por parte de tus pacientes, de tus alumnas, de las personas a las que has ayudado? ¿Cuál ha sido, obviamente sin dar nombres ni detalles personales, pero cuál es esa mayor transformación que tú has visto que ha sido transformadora por parte de la brujería que tú practicas? Mira, definitivamente la transformación más grande y la satisfacción es decir, ya no sigo ahí en esa relación, o sí sigo ahí y le estoy ayudando a él y estamos transformando todos juntos. Es esa satisfacción de ver que se están alimentando mejor, que saben tocarse. ¿Sabes? Cuando llegan y me dicen, ay maestra, me toqué tan rico, me mandan fotos, te lo juro, de todo el desmadre que hicieron riquísimo en su habitación. Mojadas las sábanas, o sea, ¿sabes? Eso me da tanta satisfacción. Y no con todos, porque puede venir la señora que nada más quiere que le abra camino, ¿verdad? O sea, no creas que esto, así, a ver, señora, no, o sea, definitivamente yo lo trabajo para mí y la gente que lo quiera hacer conmigo, pues lo hace, ¿sabes? Pero la mayor transformación y satisfacción es ver cómo ellas han transformado en su vida, su casa, han dejado personas tóxicas y realmente se valoran y se aman y se vienen bien rico. Tú eres un ser humano, a final de cuentas. Por supuesto. No somos perfectos y de vez en cuando tenemos altibajos. En ese sentido, ¿has tenido alguna vez que enfrentarte a situaciones de desequilibrios energéticos o a entidades negativas en tu trabajo? Por supuesto, siempre, todos los días. Cuando uno paga un trabajo conmigo, ya no viene cualquier persona, ¿me entiendes? Viene ya la persona que ya le están haciendo un trabajo muy fuerte para que enferme, lo que te repito, para que cierren caminos. Ha habido gente que realmente no ha podido tirar mis trabajos, que han casi queriendo venir a buscarme o buscar a mis pacientes. O sea, a ese grado llegamos. Todos los días me enfrento a entidades muy fuertes, porque al final cuando tú vienes a buscar un tratamiento es porque alguien quiere verte mal.
Entonces yo todo lo que voy a hacer es absorber toda la mierdita que tienes y toda la energía y toda la brujería fuerte que tienes, atraerla conmigo, luchar yo con ella. O sea, de verdad ha llegado a mí momentos, o sea, así como me ves, de mucha oscuridad, pero hoy los abrazo. Me permito sentirme de la chingada y soy la peor y yo solita me digo de cosas en latina porque eso es como yo me limpio. Y luego ya después que ya me eché toda la mierdita de toda la gente y tengo batallas muy fuertes que bueno, ya estoy hablando ya de brujerías que yo hago, mi lingam de Onix, me limpio y ya después mi amor ayúdame a limpiarle y a elevarlo, pero todos los días es una lucha constante con estas energías, entre más crezco, más llegan, de verdad yo tengo historias que yo creo que la gente dice, esta vieja está bien loca, y sí. ¿Y por qué no nos cuentas una de esas historias? Fíjate que sí son energías que llegan, fíjate que hace tiempo vino una chica poseída, traía un demonio muy fuerte, muy fuerte, y en cuanto llegó aquí era gritar desde afuera, era una cosa chiquita ya delgadita. Mi esposo mide 1,85, o sea, imagínate, yo también estoy chaparrita, pero entre los dos no la podíamos controlar. Entonces hablaba, se convertía y cosas. Fue una lucha muy fuerte durante todo el día con esa energía. Le di una de mis pociones más fuertes para tranquilizarla de medicina, o sea, nada le hacía, era tan fuerte esa energía que sí, por supuesto, tuve que decirle a la familia, no puedo, porque si yo le quitaba ese demonio, se iba a morir alguien de mi familia o yo, ¿sabes? Lamentablemente al mes, a los 2 meses me buscó su pareja para ayudarlo a superar la muerte que tuvo ella. Entonces son cosas, o sea, me enfrentó de verdad a cosas muy fuertes, o sea, los brujos de verdad, porque por supuesto que hay muchos muy chingones, así cabrón, sabemos que nos enfrentamos a este tipo de cosas y yo creo que también tú las vives, ¿no? Porque por supuesto se ve lo brujo que eres. No les digas a nadie. Ok. Oye, sí se ve la verdad que eres una persona que sabe eliminar, limpiar todas esas energías malas, como le dices tú, mierdita, de ti. Porque te vemos en las redes sociales, bueno, yo te veo ahorita y yo sé que es un medio digital, pero alcanzo a percibir buena vibra, Sí. cosas positivas, ¿me entiendes? O sea, no me siento así como que deba de tener cuidado, no. Realmente me siento hasta un poco así como que cómodo, como que estaría padre que no sé, que platicáramos otro rato de compartir algunas Por experiencias. supuesto, O sea, sí. realmente me vibras positivo y yo creo que eso es bueno, ¿no? Eso es algo padre. Y eso es algo muy padre, ¿sabes? A mí no me gusta que me tengan miedo. O sea, me gusta que vean el respeto y que digan, ay, güey, o sea, sí sabe, ¿no? O qué chingona, porque pues miedo no está padre, ¿sabes? Entonces sí, me gusta. Gracias por transmitírmelo. Ahorita que tú dijiste que llegó esta persona como demonio, tú sabes que y cosas de estas, ¿cómo manejas ese tipo de cosas, de situaciones y otras con tus vecinos? Brujería, hermano. Yo pongo protección para que no me digan nada. Aquí de esta casa han vivido vecinos que no me han gustado y al mes los he sacado. Entonces, sí, ya, es mi amiga, la de al lado, dice, ya me lo sacaste, ahora me vas a ayudar. Digo, es que eran bien atosos, maná. Entonces, no, realmente los vecinos no. Créeme que es una protección muy fuerte porque a los ruidos, nosotros tocamos el tambor, danzamos, yo, o sea, yo todo el tiempo estoy brujeando, danzando, cantando, entonces, no. Y también nos endulcé con una canasta de dulces, de vino y qué sé qué tanto tenía, ¿verdad? A los vecinos. Sí, aparte de la relación. Sí, entonces, y aparte nos vigilamos entre todos, entonces sí. ¿Podemos hacer una dinámica especial aquí con tus cursos en el canal? Claro, por supuesto, tú dime. Mira, es que yo siempre me gusta conseguir descuentos para mis seguidores. Yo sé que va a haber mucha gente que va a ir contigo, te van a enviar mensajes. De hecho, pido una disculpa porque te voy a llenar el inbox. Pero, no, está bien. No, gracias. Realmente es algo padre. O sea, me estás dando trabajo y eso es algo muy sagrado y va a regresar a ti multiplicado.
Gracias, gracias. Pero bueno, la dinámica que yo quiero hacer es conseguir ese pequeño descuento para mis seguidores, para la gente que vaya de parte del documentalista, que diga, yo ya le di like al video, ya lo compartí y vengo de parte del documentalista. Y quiero Sí. conocer los cursos que tienes y quiero mi descuento. ¿Se puede? Fíjate que estaría padre, dos personitas, regalarles una masterclass de sexo oral Ok, para quien lo haga. Sí. ok. Y ya sí, dos. Y ya te voy avisando cuándo es y ya que ellos estén muy al pendiente de de las clases para cuando vaya a ser. Pero esos dos, ¿a quién, De tus cómo seguidores. yo los puedo elegir? Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, esos dos que se ganen esta super masterclass de lujo, porque para Serían mí mujeres. es de lujo. Ajá. Sí, claro. Van a ser 2 miembros, mujeres, femeninas, Sí, del canal, del documentalista. exacto. Así Ujú. es que ya saben, únanse al canal como miembros, porque mujeres, solo es para mujeres. Vamos a regalar 2 masterclass con la bruja Atenea. Créanme cuando les digo que lo van a disfrutar. Sí, Créanme. totalmente. Ok, ahí está ya. Totalmente. Y la gente que vaya a pedir cursos, ¿sí les puedes hacer el descuento todavía? Por supuesto, sí. Sí. Todavía no tengo el costo, pero yo lo voy a platicar, por supuesto que Sí, sí. sí, ahí tú les dices de los cursos, cuándo Sí, por empiezan y todo. O supuesto sea, que sí. eso es lo de menos, Claro que pero sí. los tomas en cuenta, por favor. Sí, por Ok, supuesto, ahí pero que está, digan, amigos. ujú, Ya les conseguí el descuento con la bruja Atenea. Síganla en sus redes sociales. Es muy místico, muy cósmico, muy orgásmico. De verdad que tiene una energía muy interesante, positiva, por supuesto. Ustedes saben que yo no se la recomendaría si no creyera yo que vale la pena. Gracias, Yo, gracias. yo siempre he creído que Dios nos dio la capacidad de tener orgasmos por una razón. Por supuesto, por supuesto, Entonces, por supuesto. Atenea, algo que quieras agregar, algo que quieras transmitir a la gente que nos está viendo. Sí. Yo quiero transmitirle a la gente que nos está viendo, sobre todo si sientes que tienes un don, hoy en día hay mucha desinformación por todos lados. Leía algo que quiero comentarlo, vi algo que realmente me indignó mucho, en donde vi a alguien que decía que con limón y sal eliminabas una brujería, ¿no? Entonces yo dije, güey, o sea, yo casi me ando muriendo por quitar cosas para que vengan y digan este tipo de cosas. Entonces, infórmense, por supuesto, lean, o sea, no porque yo les acabo de decir, o sea, hay diferentes dones, de verdad, eso estoy totalmente segura, pero sí que lean, que se agarren de algo o de alguien que les vibre y que crean en ellos. O sea, deja de querer quedar bien con los demás. No quieras complacer a nadie, porque realmente eso es un obstáculo muy fuerte y una oscuridad de baja vibración, querer complacer a todo el mundo porque nunca lo vas a hacer. Te vas a dar cuenta que nadie va a estar complacido. Entonces, haz lo que tengas que hacer, lucha y cree en lo que eres, y si no sabes qué eres, descúbrelo, porque todos tenemos un don, no nada más este tipo de don, todos tenemos un don y merecemos conocerlo, reconocerlo y atraerlo. Pues ahí está, palabras muy interesantes de parte de Bruja Atenea. Gracias. Amigos, espero que hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo y espero verlos por ahí en los cursos y que ustedes me vean a mí porque yo también voy a andar, yo creo, por ahí. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, pues esto ha sido una entrevista muy peculiar. Me ha encantado. Yo sé que a Gracias, también a ustedes mí me también. sentí muy cómoda, gracias, de verdad. Muy cómoda. Gracias a ti. Y pues bueno, amigos, ahí están las redes sociales de la Bruja Atenea. Les recomiendo que Gracias. vayan, suscríbanse, síganla, denle like, compartan las publicaciones y recuerden que les conseguí un descuento por ahí para los cursitos y vamos a regalar esos 2 cursos a 2 mujeres que sean miembros de mi canal.
Así es que ya lo saben, Tú las escoges. únanse al canal. Aquí en la parte de aquí de abajo sale el botón de unirse. Y bueno, porque voy a estar Gracias. rifando esas dos Va a oportunidades. estar espectacular, vas a ver, va a ser algo increíble. Increíblemente delicioso y cósmico. Así será. Bueno, Muchas gracias. ok. Pues yo soy el documentalista. Y esto fue Entrevista con la bruja de los orgasmos. Gracias, gracias, gracias. Gracias y hasta la próxima.